Muchísimas gracias. El desafío de hoy, la tarea de hoy es presentar a ustedes un material que hemos venido trabajando, que hemos resumido en el siguiente título: DRGs como una estrategia para el mejoramiento continuo. Nuestro objetivo con esta presentación es compartir nuestras motivaciones, nuestro enfoque y nuestros aprendizajes al utilizar DRGs como una estrategia para el mejoramiento continuo en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y en nuestra organización entera. Nuestro equipo de trabajo está conformado por personas de la dirección médica, de donde depende este estudio, de tecnología e informática, de la dirección del hospital, de nuestro grupo de auditoría médica, que es un grupo muy grande en nuestra organización, del grupo de gestión clínica, de un grupo especial que hemos conformado para manejar el giro día cama, que se llama el grupo de alta hospitalaria, del departamento de facturación, del departamento de planeación financiera y finalmente trabajando en compañía de un asesor externo muy especial, el doctor Carlos Kerguelen. Y lo que queremos hacer diferente en esta presentación es mostrar nuestra experiencia y el enfoque, que ha sido un enfoque esencialmente centrado en el mejoramiento continuo de la calidad. Para lograr este objetivo, dividido la presentación en 8 segmentos muy cortos. Y queremos que ustedes sientan lo que nosotros vivimos diariamente, y es el esfuerzo interdisciplinario de esta actividad, y por eso me acompañarán en el podio otras 5 personas. El primer paso de nuestro esfuerzo fue articular DRGs con el direccionamiento estratégico de la Fundación. Y quiero compartir algunos ejemplos de por qué se volvieron importantes, centrales los DRGs para la gestión del día a día. Nosotros queríamos conocer a profundidad y gestionar además el índice de complejidad del hospital, que hoy en día lo manejamos de una forma distinta y no está siendo suficientemente eficiente para el nivel de desempeño que queremos lograr. Queríamos entender a profundidad la complejidad de los pacientes. Teníamos claro que teníamos problemas con la calidad de nuestros datos clínicos, desde el punto de vista del diagnóstico y desde el punto de vista de conectar los costos con los diagnósticos y entender entonces la complejidad. Otros argumentos desde el punto de vista de la gestión médica, que era una de nuestras principales motivaciones, era adquirir la capacidad de realizar comparaciones internas entre departamentos, entre secciones, entre médicos y por pacientes. Y tenemos una clara concepción de que el futuro necesita que uno sea capaz de articular productos totalmente centrados en resolver las necesidades del paciente sin que el paciente tenga que sufrir el peso de nuestra estructura, el peso de lo que nosotros llamamos el back office. Los pacientes no tienen interés en nuestros departamentos, en nuestras secciones, solo tienen interés en que su problema sea resuelto en un sitio sin que sientan las fragmentaciones de nuestra estructura. Y finalmente, 2 puntos relevantes. Queríamos fortalecer nuestra capacidad de referenciación, y realmente es imposible referenciarse de una manera objetiva si uno no normaliza su población por complejidad. La comparación, si lo hace uno sin hacer este ejercicio anteriormente, tiene una enorme cantidad de sesgo y de variación. Y por último, algo que hacemos muy mal, y es que aun cuando somos capaces de construir valor, somos muy malos capturando el valor y pésimos cobrando el valor si hemos logrado hacer lo anterior. De manera que hoy en día tenemos varios ejemplos de valor que construimos, que no capturamos y que no cobramos. Y parecería que fuese automática esas 3 componentes del valor, y realmente no lo son. ¿Qué se obtuvo al final? Se obtuvo un mensaje claro de la importancia de un cambio
en el enfoque de evaluación del desempeño hospitalario, a construir un equipo multidisciplinario entendiendo, definiendo los papeles que desempeñaría cada uno de sus integrantes. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué siguió? El siguiente paso se centró en esencialmente homologar los conceptos básicos de DRGs. Y el doctor Carlos Kergueren nos va a explicar desde el fundamento rápidamente hasta la homologación cómo fue este ejercicio. Doctor Kerguelen. Gracias, Adolfo. Las dos veces que he hecho esta presentación con el grupo de la Fundación siempre tengo que comenzar agradeciendo que me den este espacio porque obviamente soy el único del grupo que no hace parte de la nómina, por llamarlo de alguna manera, de la Fundación Santa Fe. Yo soy un asesor externo que los ha acompañado en este viaje interesantísimo. Una clara alineación con el direccionamiento estratégico que viene desde lo más alto de la junta directiva y de los directivos de la organización y un equipo de trabajo multidisciplinario conformado. ¿Qué mejor par de elementos constitutivos para agarrar y arrancar un proyecto? Lo que necesitábamos en ese momento, como bien lo dijo Adolfo, fue sentarnos con el equipo y empezar a homologar conceptos porque este es un tema que tiene mucho concepto, mucho acrónimo, tiene toda una verborrea muy propia. Y en eso hay que empezar a entender de qué trata esto. Lo que empezamos haciendo fue sentándonos y algún día hace muchos años un amigo mío me dijo, cuando usted quiera aprender algo nuevo, léase un clásico. Y lo digo porque el señor que está en la cita bibliográfica fue el que en últimas terminó construyendo o liderando el equipo que construyó DRGs hace muchos años. Y lo que decía Bob Fetter en su momento era que DRGs había que verlo como un sistema de gestión de hospitales. ¿Y por qué hago esta salvedad y esta claridad? Un sistema de gestión de hospitales que permitiera conocer y medir el desempeño de estos hospitales. Y siempre hago esta claridad seguida de la siguiente idea, porque es muy frecuente encontrar en el medio discusiones alrededor del tema de DRGs igual un sistema de pago. Hay mucha gente que tiene en su cabeza la creencia de que DRGs es un sistema de pago. Resulta y pasa que hay que entender a DRGs como un mecanismo de gestión, de medición de gestión de desempeño, en donde uno de sus múltiples usos es servir eventualmente como un sistema de contratación y pago entre prestadores y aseguradores. Lo que hay que entender ahí también es que para llegar a esa fase se necesita haber quemado una serie de etapas que va necesariamente ligada a una depuración muy fuerte de datos. ¿Por qué? Porque alguien va a terminar lastimado si empiezan a hacer negociaciones y pagos sobre datos no homogenizados. Ese fue el primer concepto que llevamos al equipo de trabajo para entender para dónde íbamos. Lo segundo, y como la ignorancia es atrevida, me atrevía como a refrasear la definición de DRGs y resalto dos palabras, agrupación y complejidad. La diapositiva que tengo a mis espaldas lo que termina diciendo en última es que DRGs es un sistema de clasificación de pacientes en donde agrupa, y ya vamos para allá, a los pacientes de acuerdo a una palabra que oímos permanentemente en las discusiones de los hospitales. Y entre más complejo el hospital, más se usa. Y es la palabra complejidad. Pero a veces no nos ponemos y no nos detenemos a pensar qué implica la palabra complejidad. Y ya vamos para allá. Por lo tanto, la primera palabra, que significa agrupar, lo que implica, perdón, voy a hacer 15 segundos mientras la gente se acomoda. Mire,
en últimas, hay que entenderlo como son los DRGs, un sistema de clasificación de pacientes en donde en última lo que terminamos es agrupando pacientes, y ya vamos para la palabra agrupación, y esa agrupación, que es tanto clínica como financiero y administrativo, trata de, en últimas, describir la complejidad de cada uno de los casos que nosotros atendemos en un hospital. Resalto las dos palabras en rojo simplemente para abordar una por una. ¿Qué es lo que hace en últimas uno como DRGs? Uno como DRG es lo que termina estructurando. Uno no, ya eso es un conocimiento aprendido a nivel mundial, lo que termina uno estructurando es cómo uno crea grupos pequeños, homogéneos, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de consumo de recursos. Y aquí aparece una palabra que a Adolfo Ginás le encanta, que se llama isoconsumos. ¿Ok? En últimas, lo que trata uno de agrupar es mirar más allá de la presentación clínica de un paciente con un diagnóstico principal y empezar a involucrar otras variables en el análisis que lo lleve a uno a hacer grupos un poquito más homogéneos desde la óptica clínica y desde la óptica financiera, que al interior de cada de esos grupos homogéneos uno tenga pacientes más o menos parecidos, ¿ok? Pero que los diferencien en unas variables muy explícitas. Y estamos hablando de que un paciente no solamente es su diagnóstico principal, un paciente es su diagnóstico secundario, un paciente en muchos casos es el género, masculino o femenino, un paciente muchas veces son los procedimientos que se le hacen en una institución, un paciente muchas veces es el peso al nacer en aquellos que manejan neonatos. Esas son variables que a veces no miramos en un análisis bruto y que DRG lo que hace es tratar de buscar unos algoritmos para unificar y homogenizar esos grupos de pacientes. Por lo tanto, aquí van a oír después frases como categorías diagnósticas mayores y van a oír la misma palabra DRG. El homologar pacientes y agrupar pacientes tiene dos niveles. Primero los homologa y los homogeniza y los agrupa a nivel de unas cosas que llamamos categorías diagnósticas mayores, que básicamente son 23 categorías y están muy relacionados con órganos o sistemas del cuerpo humano. Ahí hay un ejemplo de una categoría diagnóstica mayor, que es una respiratoria, y en últimas, lo que termina haciendo esto es que los termina asignando a un DRG. Y tenemos 700 y punta, un poquito más de 1000 DRGs, ¿ok? Que no necesariamente están presentes todos al mismo tiempo en un hospital. Depende mucho del tipo de hospital y los servicios que preste. Ahí hay un ejemplo, y la X simplemente simboliza al final de un código numérico que existen de un mismo DRG 3 subclases o 3 niveles de severidad, que también lo van a ver en una presentación más adelante que viene de Adolfo. Y lo que significa esto es, aún habiendo homogenizado y agrupado pacientes dentro de un mismo DRG, al interior de ese DRG van a ver que hay 3 subclases o 3 niveles de severidad clínica. Uno es el DRG sencillo, el segundo son los DRGs con complicaciones y comorbilidades, y el tercero son con complicaciones y comorbilidades mayores. Las definiciones de qué es una complicación o comorbilidad mayor no nos vamos a meter hoy, pero está claramente definido unas reglas de juego de eso. Y cada DRG en últimas, y esto es una palabra que también van a oír, una expresión que van a oír más adelante, tiene un peso relativo. Es un número, es un índice, que no es ni bueno ni malo. Simplemente lo que implica el número y lo que deben tener presente en su memoria por los próximos 45 minutos es que es un número que está dividido, el punto de referencia es 1. ¿Qué significa eso? Todos los DRGs que estén por encima de 1 son más complejos que un DRG promedio, y todos los DRGs que tengan un peso relativo menor de 1 implica que tienen una complejidad menor que un DRG promedio. Más o menos esa es la ciencia, tiene una fórmula matemática profunda que no nos vamos a meter tampoco. Y de unos cálculos matemáticos agregados de todos los DRGs del hospital aparece un índice de complejidad del hospital. Y básicamente tiene la misma lógica. Un
hospital que tenga un número por encima de 1 es, en teoría, un X% más complejo que un hospital promedio. Y viceversa si está por debajo del 1. Y habiendo agrupado los pacientes, la pregunta es, ¿los agrupa por complejidades? Pero ¿qué significa realmente el concepto de complejidad? Grosso modo, muy rápidamente, lo que implica es el juego de 5 atributos que tienen los pacientes. Lo primero es qué tan severa es la enfermedad en un momento dado. Lo segundo es el pronóstico que está amarrado a esa enfermedad que posee el paciente. Lo tercero es qué tan difícil es tratar esa enfermedad. Lo cuarto es qué tantas intervenciones necesita ese paciente y qué tan dificultosas, qué tan complejas y qué tan invasivas pueden terminar siendo esas intervenciones. Amarrando esos 5 conceptos y puestos en un algoritmo, lo que termina uno diciendo es que hay pacientes más complejos que otros. Si uno tiene homogenizados los grupos de pacientes, uno lo que puede tener es un análisis en cascada, en donde si uno está a un nivel central, si uno es un ministro de salud, si uno es una persona, un secretario de salud, uno podría comparar regiones. ¿Por qué? Porque ya quité el sesgo de en medio de las diferencias entre los pacientes porque los agrupé teniendo en cuenta una serie de variables que van más allá del diagnóstico principal. Y siendo uno comparando las regiones, puede uno comparar el hospital. Puede seleccionar uno dentro de la región de Bogotá al Hospital Fundación Santa Fe. Y dentro de la Fundación Santa Fe uno puede tomar servicios, medicina interna. Y dentro de medicina interna uno puede tomar secciones, reumatología. Y dentro de reumatología uno puede tomar médicos en particular, la doctora Paola Coral, por ejemplo. Y dentro de la Paola Coral, la doctora Paola Coral, puedo tomar los pacientes de la doctora Paola Coral. ¿Y eso qué significa? Que a medida que uno baja en esta cascada, el análisis se vuelve mucho más granular. Y eso es lo que en últimas, más adelante, Adolfo les va a presentar. Pero podría quedarme a un nivel horizontal y comparar transversalmente sin miedo a esa comparación porque tengo agrupados los pacientes en grupos homogéneos, clínica y administrativamente. Dicho esto, lo que podemos tener es diferentes visiones de análisis una vez tenga uno los pacientes agrupados. Uno puede ver una visión meramente clínica, uno puede tomar los pacientes para una visión meramente administrativa, uno puede tomar los pacientes para análisis de relacionamiento con aseguradores y etcétera. La idea de cierre es el por qué está resaltado lo rojo, es básicamente porque dentro de la historia del viaje de este proyecto se le dio una prevalencia al enfoque de análisis clínico. Y más adelante nos irán contando cómo fue esto variando. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. La pregunta entonces era, ¿qué seguía? Y Lina Rueda les va a hablar sobre cómo comenzamos a trabajar los datos de los egresos hospitalarios. Lina representa nuestro departamento de tecnología informática. Lina, por favor. Buenos días a todos. Bueno, el reto inicial, después de tener homologados todos los conceptos claros de DRGs, era iniciar a extraer los datos que nos proporcionarían la información de interés, la información de relevancia para los análisis que queríamos realizar. Esto lo hemos dividido en 3 etapas principales. Dentro de las etapas iniciales estaba el definir y construir el conjunto mínimo básico de datos, también llamados MBD, en donde necesitábamos estandarizar las definiciones que el hospital manejaba internamente como indicadores y cómo íbamos a extraer la información. Dentro de estas definiciones podíamos empezar a estandarizar conceptos como qué es un egreso hospitalario en realidad, basándonos en criterios como la ocupación de una cama o
criterios de sobreocupación en donde tenemos pacientes en observación mayor a 42 horas, a 48 horas, y poder definir claramente esa muestra de datos que queríamos obtener. En este proceso se iba a definir la matriz con cada una de las variables, pero para cada una de las variables necesitábamos identificar la utilidad del uso que nos iba a proporcionar, pero también la viabilidad de la extracción, de dónde provenía esa información, en dónde estaba registrada y consignada. Como producto de esta etapa, obtuvimos un CMVD de 73 variables, en donde el enfoque principal, dado la prioridad que se le estaba dando en el proyecto, eran los datos clínicos que ocupaban un 70% de la matriz obtenida, con un 21% de datos administrativos y un 9% de datos básicos con los que podían intervenir tanto en el análisis clínico como en análisis administrativos. La segunda etapa era encontrar las fuentes de los datos, en donde encontramos a su izquierda algunas huacas de información ocultas, que son todas estas fuentes que se diligencian y se registran en los diferentes departamentos o áreas del hospital, pero que no están relacionadas con el sistema que nosotros manejamos digital. Lo que se realizó con estas fuentes adicionales fue un cargue a nuestro sistema de data warehouse, nuestra bodega de datos que utilizamos en la inteligencia de negocios, para poderlo relacionar así con la fuente principal, que es nuestra historia clínica digital. Teniendo ya estos datos relacionados mediante diferentes condiciones, teníamos que extraer la información y generamos una matriz en donde ya estaban todas las variables que habían sido identificadas en un inicio y que habían sido extraídas y depuradas durante el proceso de integración. En la tercera fase de extracción teníamos que garantizar la confiabilidad de los datos. Para esto hicimos varios procesos de calidad en el que inicialmente comparábamos, cogíamos la muestra de datos que obteníamos en el CMVD, elegíamos una muestra, íbamos directamente al sistema, a lo que se ve en el día a día en los procesos, y comparamos que lo que estábamos mostrando efectivamente era lo que se veía en el sistema, que no estábamos trayendo, cruzando información y que íbamos a mostrar información que no era real. Ya teniendo la garantía de que lo que mostrábamos y lo que habíamos obtenido era efectivamente lo registrado en los sistemas, empezamos a generar desde Excel, antes de procesar los datos en el software que habíamos adquirido y licenciado, era generar informes preliminares, en donde empezábamos a analizar una serie de datos para poder identificar algunas, de pronto, brechas de información que teníamos y poder realizar los ajustes correspondientes y así obtener una base de datos óptima y de mayor calidad y evitar errores en el procesamiento siguiente. Para esto se entregó finalmente una CMVD estructurada y validada que garantizara que la información que mostraba era la información del sistema y se realiza finalmente por la revisión en el equipo de trabajo con diferentes enfoques al tener personas de diferentes disciplinas. Muchas gracias. Lina, muchísimas gracias. ¿Y qué obtuvimos al final de esta etapa? Un proceso estandarizado de extracción de datos, lo más depurado posible, pero no perfecto. Y aquí comenzó con la conversación con los médicos, que era realmente el objetivo fundamental de este ejercicio. Nuestro enfoque en DRGs es un enfoque de mejoramiento continuo de la calidad, en una conversación directa con nuestro equipo de salud, pero en esta organización toda acción es trazable a un individuo, a un médico. Y queríamos arrancar de ahí hacia atrás. De manera que, ¿qué seguía después de ese ejercicio? Después de que comenzamos a hablar con los médicos, había que revisar las bases de datos antes de procesar para minimizar posibles errores
que son predecibles en este ejercicio, conocidos por los que han hecho esto anteriormente. El doctor Hernando Acevedo, que representa nuestro departamento de auditoría, que es el corazón de nuestro proceso de mejoramiento continuo con gestión clínica en la Fundación, nos va a contar qué se hizo, lo mal que lo hacíamos, lo mejor que lo hacemos ahora y un par de figuras que construimos que pensamos que pueden ser útiles para ustedes. Hernán. Muchas gracias, muy buenos días. Acabamos de recibir una base de datos que el departamento del área de tecnología informática nos entrega. Sabíamos que íbamos a tener que revisarla y depurarla, ¿sí? Y sabíamos que íbamos a encontrar algunos errores, ¿sí? Algunos errores como esto, edades en negativo, errores de digitación previo a la revisión de las bases de datos. Estancias demasiadas prolongadas. Definimos que el máximo de estancia permitida para nuestro trabajo era 1 año. Encontramos un registro de más de 1 año y que era un error de sistemas. Historias que teníamos problemas en su cierre de la historia y queda abierta y obviamente cada día era un día adicional de estancia. Diagnósticos principales iniciados por estas letras que no significan un diagnóstico sino una condición de la causa del origen de la enfermedad. Todos esos errores fuimos encontrando. Teníamos que hacer también, y para todo esto siempre estuvo parte en responsabilidad mía, pero el equipo de trabajo que estaba gestión clínica, estaba la coordinación de auditoría médica y otros médicos más, ¿sí? Que tuvimos que hacer esto, pasar de nuestro lenguaje, Código Único de Procedimientos de Salud, CUPS, que es lo que manejamos en el sistema, a una herramienta que es la Clasificación Internacional 9ª edición, modificación clínica, versión del 2010. ¿Para qué? Para que esto pudiera ser leído en un software que está fuera de la Fundación Santa Fe, que se consigue para poder hacer el análisis del DRG y que nos dé los DRGs. Y encontramos unas sorpresas. Estos diagnósticos jamás existieron en CIE, pero estaban en nuestro sistema. Fiebre costeña aguda, tumor de dedo, tumor de brazo. Eran 13 diagnósticos y lo más simpático, los usábamos. Los médicos nos los usaban y los dejaban a ese de diagnóstico principal, ¿sí? Y encontramos otra cosa, otro elemento que nos producía algún inconveniente cuando ya depurábamos las bases de datos, y era que nuestro sistema de seguridad nos pide para los informes que se entregan ante los entes de control que nos piden 1 letra y 3 dígitos, pero, o sea, 4 caracteres, pero DRG sí exige un 5º dígito que nos permite hacer o localización por un lado de la lesión o si hay fractura abierta o cerrada. Eso no lo capturamos en el software usual estándar que manejamos en general en las instituciones. Y esto nos tocó hacer esto, revisar historia por historia para depurar la información que teníamos. Punto de partida, año 2012. ¿Sí? Hablar con tecnología informática para ver qué hacíamos para disminuir en forma automáticamente los errores, ¿sí? Y estandarizar estos cambios. Del año 2012 analizamos más de 13.000 registros y esos son el número promedio de egresos que tenemos al año, ¿sí? Y tuvimos que decirle a tecnología informática que nos analizara qué estaba haciendo, cómo sacaban y cómo podíamos corregir. De esos errores que sabíamos que ya habíamos detectado uno y sabíamos que al subir la base de datos al software externo a la fundación iban a encontrar errores, y aquí es el primer momento en el que salen los errores. Y esto es lo que primero que obtenemos, mayo del 2013, corremos la base del 2012, ¿sí? Y encontramos toda esta gran cantidad de errores, ¿sí? Y sabemos que si tenemos errores diagnósticos que no los lee, se pierde el registro. Sabemos que el diagnóstico secundario, si no los lee y son los importantes, nos baja los niveles de complejidad, ¿sí? Las instancias, ya lo dije. Encontramos también otra sorpresa en ese momento, que teníamos un registro sin diagnóstico, no nos explicamos cómo llegó, y en población no válida tuvimos algunos errores por pacientes que vienen del extranjero o que siendo colombianos no estábamos capturando su sitio de procedencia, se tomaron los correctivos, todo esto se corrigió ya a posteriori, ¿sí? Y quedó en ceros, pero corrimos lo mismo en mayo del 2014 y eso es el número de errores que obtenemos únicamente.
solamente 19. En este momento hemos logrado depurar la información del sistema, sí, y en el resto de variables tenemos cero errores al revisar las bases, al subir las bases de datos al software. ¿Cómo operativizamos ya la parte clínica? ¿Sí? Empezamos a trabajar y en la Fundación Santa Fe a partir del año pasado, de enero 23 del año pasado, se creó el grupo de alta, que son un grupo de 4 personas, un médico internista o una enfermera jefe, un médico auditor para este grupo y una trabajadora sociales, quienes están diariamente revisando el censo hospitalario y verificando las historias clínicas para ver cuáles pacientes podrían hacerles una alta temprana, ¿sí? O podría ya no estar justificada la hospitalización. Y el grupo de altas empezó a apoyar también el cambio de código, más que el cambio, el agregar los códigos, ¿sí? Y en algunos casos modificar los diagnósticos principales en la historia clínica para optimizar la información, para que la información fuera de la calidad que exige el software al subirlo a la base externa. Finalmente, se tomó una decisión que es decir, vamos a dedicar, y esto es lo novedoso que tiene Fundación Santa Fe, un médico especialista en auditoría, que lleve una trayectoria en la Fundación Santa Fe, ¿sí? Que conozca a los médicos e interactúe con ellos, ¿sí? Y que tenga aceptación con los médicos de la Fundación Santa Fe. Y ese médico fui yo. Y yo tengo múltiples funciones, que son esas 3 que se dicen ahí, entre otras. Pero el mejoramiento de los datos, que es el lograr que la optimización del diagnóstico esté en el sitio correcto, en el orden correcto, que el principal sea el adecuado, ¿sí? Es una de mis funciones, más no soy un codificador, sin embargo sí estoy agregando códigos en una grilla especial donde tenemos en el software los diagnósticos, ¿sí? Y entonces coloco en el sitio adecuado o agrego diagnósticos en los sitios adecuados, pero ese agregar es codificar, porque en la historia clínica todos se pueden leer, pero no quedan codificados en el sitio adecuado. Esa es parte de la función. El segundo punto es apoyar a la cultura organizacional de hacer el registro adecuado. ¿Y cómo se hace eso? Hay en esencia 3 oportunidades. Una, soy el responsable de hacer la inducción al software que se maneja en la Fundación Santa Fe en 2 sesiones de 4 horas, 2 días, en el cual se les enseña a los médicos que ingresan, todos los médicos, estudiantes, internos, residentes, fellows, médicos de planta, se les enseña cómo usar el software. Pero en esa parte del uso del software se les insiste por qué la importancia de registrar los diagnósticos en el sitio adecuado, de codificar diagnósticos. Esa es una acción de desarrollo de cultura organizacional. Pero aparte de eso, ¿sí? También se hacen reuniones con los departamentos y las secciones donde se les muestra, se les está haciendo la inducción sobre qué es DRG, para qué sirve, cuáles son los productos, los resultados que podemos tener. Y otra más es que yo, con alguna gran frecuencia, me encuentro sentado en los pisos, apoyando a los médicos, diciéndole al doctor, registró el diagnóstico en el sitio que es. Estoy trabajando en eso, que es cultura organizacional. Por último, también tengo algunas responsabilidades en analizar los datos que se entregan y que se extraen de la base de datos externas que tenemos, que bajamos desde el software de DRG. ¿Cuáles logros hemos tenido? Hemos revisado para el día de hoy, más de 5.000 historias en este tiempo que llevamos algo más de un año. Y hemos intervenido 32% de los diagnósticos de los egresos que se han hecho, ha hecho algún tipo de intervención. Y cuando hago alguna intervención, he generado un cambio, sí, en los diagnósticos principales, en la grilla de diagnósticos, en un 41%. Se ha incrementado los diagnósticos en un 216% en todas las intervenciones que hemos hecho. Y esto es lo que hemos obtenido. Año 2012, promedio de 13.000 egresos al año, 1.93 diagnósticos por paciente. Cuando uno piensa en una institución como Fundación Santa Fe con un nivel de complejidad tan alto, pensaría uno que deben ser 4, 5 o más diagnósticos. Año 2013, primer semestre, grupo de alta, actividades del grupo de alta, un promedio de diagnósticos se logra elevar a 2.47. Con el final del año, con la intervención y el trabajo del grupo de alta y el trabajo mío y la concientización que empezamos a trabajar con los médicos, logramos 2.8.
En este momento vamos en 3.23 diagnósticos en promedio al egreso. Y eso que estamos trabajando, como se dijo hace un rato, nos afecta para esto, la evolución del índice de complejidad del hospital. El case mix, lo complejo que es la institución, ha logrado incrementarse en un 14%. ¿Sí? Con solamente mejorar el registro del diagnóstico. Estos son los logros que hemos tenido y ahora vamos a mostrar qué se puede obtener, qué se puede extractar de las bases de datos que hemos ido subiendo, y doy la palabra al doctor Ginás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernando. El siguiente paso, en este momento en que teníamos una base de datos con muy pocos errores, 0 errores, pero en realidad muy pocos errores, realmente teníamos la fortuna de poder trabajar y tener contundencia en la conversación con los miembros del equipo de salud, contundencia en la conversación con los médicos, quienes habían codificado la complejidad de sus pacientes. Carlos mencionó originalmente la manera como uno puede hacer un análisis fino, granular, dependiendo de la manera como estructura el ejercicio, y nosotros vamos a hablar desde varios puntos de vista. Yo me voy a enfocar en la comparación clínica por departamentos y por médicos. Muchos números, pero enfocado específicamente en la caja roja. Este es un ejemplo de las categorías diagnósticas mayores, donde quiero que se enfoquen en la número 7, que hace referencia a enfermedades del hígado y del sistema biliar. Un grupo muy bien definido de médicos, quienes habían tenido 596 egresos durante este año, con una estancia promedio de 6.25 días y un peso de complejidad de 1.3. Hasta ahí, todo bien. Si uno sigue a la izquierda en esta gráfica, entonces se encuentra que había 31 pacientes cuya estancia no era de 6 días, sino de 29 días, pero que estaban codificados con una complejidad que era casi la mitad de la anterior. ¿Cómo es posible que un paciente que tiene la mitad de la complejidad se quede 5 veces más en el hospital que lo anterior? Pueden ustedes imaginarse el escenario donde uno se reúne con sus compañeros de trabajo y les dice: algo está mal en la foto, ¿por qué no le echan una mirada y nos cuentan cuál es el problema? Y aquí hay un tesoro, una mina de datos, porque en estos pacientes que se salen de la norma, en estos excéntricos, en estos outliers, existe una enorme cantidad de oportunidades de mejoramiento, de espacios, de camas, de morbilidad y de margen que no está siendo capturado. A la izquierda en la gráfica hemos escalafonado los GRDs por complejidad. Miren que arriba están los neonatos menores de 1000 gramos y pesa 23.8 en complejidad. A la derecha están de los menos complejos a los más complejos. Miren ustedes que el peso de una cesárea es 0. ¿Quiere uno tener un hospital de alta complejidad? O prescinde de las cesáreas o tiene que arrastrar, digamos, en el sentido numérico de la palabra, el peso de este alto volumen para incrementar el volumen de complejidad. Quiero que se enfoquen en dos números. No voy a hacer el cálculo con cesáreas porque el peso es 0 y matemáticamente no funciona. Pero si ustedes ven un neonato que pesa entre 2000 y 2500 gramos, tiene un peso de 0.05. Y arriba, un neonato que pesa menos de 1000 gramos, tiene un peso de 23. Eso quiere decir que el consumo del segundo en recursos es 477 veces más alto que el primero. Queremos ser un hospital de alta complejidad. Dice la misión de nuestros hospitales, Carlos, que atendemos alta complejidad. Hay que hacer algunas elecciones muy importantes. Hablemos ahora de ejemplos por diagnóstico. Y lo de la fiebre costeña aguda, yo realmente creo que es un acto de agresión contra la dirección médica. Y ya lo hemos removido completamente de nuestro panel. Estamos hablando ahora de diagnósticos que son inespecíficos, favoritos de nuestros médicos, favoritos, fiebre no especificada. Tenemos 204 casos de fiebre no especificada con estancias de 20 días que egresan con este diagnóstico. Esos son diagnósticos inespecíficos que esconden una enorme cantidad del detalle de la complejidad que es indispensable para que nuestro hospital pueda gestionar su mezcla.
el trabajo que Hernando hizo, el trabajo que el grupo de Alta hizo y el trabajo de endoctrinamiento de nuestros auditores para con los médicos está reflejado en esta gráfica, además de algunas intervenciones tecnológicas que bloquean el uso de estos códigos. El punto de esta gráfica es que al final del 2014, nuestros diagnósticos inespecíficos, o los B, W, y X, Y y Z que Carlos explicó que eran inapropiados como diagnóstico principal, bajaron de manera dramática y entonces aprendimos qué estaba pasando realmente con esos 700 pacientes que teníamos mal codificados que el hospital no sabía realmente qué eran. La parte superior de la gráfica, la horizontal, pertenece al 2012 y la parte inferior al 2014. Permítanme detenerme en esta gráfica porque es suculenta para alguien que hace cirugía, porque muestra realmente la relevancia de la cirugía dentro de un hospital. Esta diapositiva ha estado a punto de costarme la vida en un par de ocasiones. Hablando en serio, 8.000 pacientes con DRGs médicos, 5.000 pacientes con DRGs quirúrgicos. Fíjense que las estancias no son radicalmente diferentes y uno tiene la percepción de que las estancias médicas son mucho más largas. No es cierto, no era cierto entonces, no es cierto en el 2014 después de hacer todo el cambio de codificación. Pero lo que para nosotros fue un descubrimiento es que el peso de la complejidad de lo quirúrgico es el triple del peso de la complejidad de lo médico. Personalmente pensaba que era un error, hicimos el trabajo que ustedes han visto y en el 2014 lo volvimos a correr la semana pasada y se mantiene esa relación de el triple de complejidad de lo quirúrgico con lo médico. Nuevamente, cómo se gestiona esta mezcla, cómo realmente ajusta su institución de acuerdo a sus características para manejar el tipo de pacientes correctos. Este es un ejemplo de una manera, digamos, de hacerlo y que para nosotros ha sido tremendamente útil. Hablábamos anoche de la relevancia de exponer a nuestro cuerpo médico, al cual respetamos profundamente, a números que reflejen su gestión como el mecanismo más efectivo de conseguir transformación cultural. Estas personas están en el hospital, como todos nosotros, para servir. Detestan las imposiciones, pero reaccionan contra números objetivos que demuestren heterogeneidad. Este es un ejemplo que es pesadilla de todos, es el manejo de las infecciones del tracto urinario. Y ven ustedes que muchos departamentos y muchos grupos manejan infecciones. Enmarcados en rojo el departamento de medicina interna y el departamento de urología. 70 pacientes abajo, 318 arriba. Fíjense ustedes cómo la estancia de medicina interna tiene casi 2 días adicionales para el mismo nivel de complejidad. Y la pregunta es que mis infecciones son más complejas que las de los urólogos. Me parece perfecto. Recodifiquemos y hablamos en 3 meses. Y si esto se mantiene, que se mantendría, entonces uno comienza a hacer otra serie de preguntas como ¿por qué los urólogos no tienen outliers y hay 21 outliers, el 6%, el 7% en medicina interna? Y si miran en detalle en esta gráfica, aparecen los temidos infectólogos con unas prácticas completamente diferentes, pero esta gráfica es todo lo que se necesita o todo lo que hemos necesitado nosotros para poder entablar una conversación constructiva en contraste con la tradicional imposición o acciones punitivas que no funcionan bien. Y hablando del nivel granular, del pixelado del dato, aquí estamos hablando del Departamento de Medicina Interna, sección de neumología, y lo que ven ustedes como FSM son códigos de médicos que he cubierto para proteger su identidad y mi vida. Pero ustedes ven que hay 2 neumólogos que trabajan en un entorno muy pequeño, tenemos muy pocos neumólogos, y uno de ellos tiene un hábito de práctica que requiere un día más de estancia hospitalaria en 40 pacientes, y los que manejan hospitales y giro día cama están multiplicando y aparecen días de camas que están ahí por todas partes y costos e ineficiencias. Una conversación de esas 2 personas claramente redunda en una mejoría del desempeño, y es posible que el que da altas más tempranas sea el del problema, si tiene mayores reingresos por esos pacientes. No estoy entrando a juzgar, pero es el punto de partida de esa conversación. He descubierto los códigos de este grupo, que es el grupo de ortopedia, porque son gente que están acostumbrados a estar expuestos y no les da miedo. Aquí está el jefe del departamento de ortopedia, el doctor González, y no les da miedo estar expuestos. Además, en esta gráfica voy a ilustrar unos muy buenos resultados en esencialmente reemplazos articulares. Y ustedes pueden ver que con un volumen razonable
hay muy poca fluctuación en la estancia y en estos 226 pacientes hay un outlier. Hay un paciente que está fuera de la norma y probablemente rápidamente contestable si uno lo mira con una lupa. Este grupo ha estado trabajando en pro de la homogenización terapéutica desde el año 99 en un proyecto que arrancó con el Centro de Gestión Hospitalaria cuando Patricia Gómez de León era la directora del centro. Y desde ese entonces hemos venido trabajando. Nos ha costado una enorme cantidad de tiempo aprender. La buena noticia es que hacerlo la segunda vez es mucho más rápido y es algo que se aprende de una manera muy especial. Carlos hablaba sobre 3 niveles de complejidad y hace referencia a que en este caso que hablamos de neumonías, aquí hay neumonías con complicaciones y comorbilidades y neumonías con complicaciones y comorbilidades mayores. Ven ustedes algunas preguntas interesantes. ¿Somos un hospital de alta complejidad? Entonces, ¿por qué atendemos el mayor número de neumonías en la complejidad menor? ¿Por qué no está inverso este gradiente? ¿Se compromete el margen cuando uno invierte el gradiente? Es una pregunta también estratégica para cada institución. Miren ustedes cómo el número de casos disminuye, el número de outliers es considerable, pero además ven ustedes cómo la estancia de la complejidad intermedia es mucho más alta que la estancia de la complejidad mayor. Ahí claramente hay una oportunidad de mejoramiento. O están mal codificados, o estamos haciendo alguna cosa mal, o las guías no están bien alineadas, o hay un problema grande. Miren ustedes que cuando uno hace un zoom sobre el grupo de reemplazos articulares, como dirían los muchachos de hoy, aguanta. La complejidad no incrementa, pero el doctor González les diría que si aumentamos la complejidad perdemos margen y no la queremos. Tenemos una enorme cantidad de enredos y no son atractivas para nosotros en este diagnóstico. De manera que esto es deliberado. Ven ustedes que el peso de GRDs aumenta, lo cual es correcto, la estancia media aumenta, lo cual es correcto, pero el grupo no pierde control y no tenemos outliers a medida que la complejidad aumenta. De manera que este es un grupo que está trabajando bien desde ese punto de vista. Estamos hablando ahora de convenios, estamos mirando la distribución de complejidades por convenios y estamos hablando nuevamente de las neumonías. Y déjenme decirle que este convenio que está tapado acá es un convenio que todos reconocemos, todos los médicos que estamos en práctica reconocemos como un mal pagador, en el sentido de la tarifa. Y este convenio que está aquí, todos lo reconocemos como un muy buen pagador. Y curiosamente, la estancia de los pacientes con el mismo diagnóstico es el doble en ese convenio que en ese convenio eventos que se pagan por día. Entonces, algo está mal. El incentivo del pago está funcionando en contra del paciente, en contra de nuestra responsabilidad frente al convenio, o realmente está mal codificado. Si está mal codificado, recodifiquemos, no hay problema. Pero hablamos en 3 meses. Este tipo de fluctuación no es responsable frente a nuestros aseguradores. De manera que, ¿qué se produjo en esta fase? Se produjo un ejercicio que nos permitió esencialmente abrir una conversación con nuestro cuerpo médico con base en unos números que entienden y que están dispuestos por posición moral, por orgullo, por competitividad, por fenotipo, lo que uno quiera, a resolver esencialmente solos. Y ahora, en este momento, y solamente en este momento, y esta es una segunda característica clara de nuestro trabajo, entró la pregunta del costo. Comenzamos por el mejoramiento continuo de la calidad y en este momento, tardíamente en el ejercicio, comenzamos a hacer unos análisis adicionales en costo. Y Sandra Rubio, quien dirige nuestro grupo de auditoría y conoce transversalmente la organización, nos va a hablar sobre qué pasó con el análisis de costo y cómo nos llevó esto a una prestación de costo por paciente. Sandra, por favor. Buenos días. Como mencionamos inicialmente, el proyecto va desde inicio del año 2012 y allí habíamos tenido que hacer una renuncia un tanto forzada desde el punto de vista de los datos, pero también, como lo hemos venido referenciando a lo largo de toda la presentación, nuestro foco era inicialmente la clínica, los datos clínicos y el comportamiento con nuestros pacientes. Vamos teniendo una primera reunión con el área financiera hacia diciembre del año 2012, en donde queríamos mirar qué tan factible era poder incluir los costos en nuestro CMBD.
Allí observamos que había una información incompleta, que estaba desactualizada, que no estaba en la totalidad de las prestaciones que teníamos a disposición en el portafolio del hospital, y que estos costeos se habían realizado de una manera con diferentes metodologías, lo cual no nos permitía que fuera homogénea la información. Con base en esta identificación, la dirección financiera y más específicamente el área de costos asume en este momento el reto de adoptar un modelo unificado de costos basado en centro de costos y por prestaciones, porque lo que necesitábamos en este momento era un costeo detallado por prestación de servicios. Todos sabemos que en un hospital un CUTS puede tener un costo diferente dependiendo del área en la cual prestemos el servicio. No es lo mismo un procedimiento en salas de cirugía, en una sala de pequeños procedimientos o al mismo lado de la cama del paciente. Por lo cual, de esta manera se alineaba todo el proyecto de metodología de costos con las necesidades que teníamos en el proyecto para DRGs. Un poco puestos en la tarea sobre el costeo de datos y yendo también un poco con la subdirección de desarrollo del hospital, mirando cómo se podían hacer de una manera más homogénea las contrataciones del hospital para con los diferentes convenios. Llegamos al mes de octubre de 2013 con este trabajo y oh sorpresa, y digo sorpresa porque nosotros sabemos la complejidad que requieren los costeos de todas las prestaciones en un hospital, y cuando 10 meses después podemos volvernos a sentar con toda el área financiera y nos muestran que tenían para este momento 1.785 prestaciones costeadas al detalle por paciente por prestación y 6.567 medicamentos e insumos, lo cual en este momento pues nos permitió dar un gran salto y poder, ya con todo este recorrido clínico que hemos venido mostrando alrededor de la presentación y casi 2 años de trabajo, poder incluir para el mes de noviembre del año pasado en el CMBD los costos de estas prestaciones, lo que nos permitió entonces hacer un análisis de forma similar y paralela entre el costo y la prestación por cada uno de los pacientes, lo que ya nos abría un campo importante que, siguiendo con el enfoque clínico, nos permitía saber las diferencias, ya no solo desde el punto de vista clínico, como lo ha venido mostrando el doctor Ginás, sino el costo que esto representaba para cada uno de los departamentos, para cada una de las especialidades, para cada paciente y por ende para cada uno de los convenios, que como sabemos se vuelve un punto muy importante en la calidad de la prestación de los servicios. Entonces, de esta manera podíamos tener un CMBD con costos y datos clínicos. Sandra, muchísimas gracias. Y además nos permitía construir para un producto en el que queríamos capturar valor de manera retrógrada, realmente un entendimiento de cuánto contribuía ese producto a todo el resultado final de la actividad en la institución. Y por esa razón, Claudia Ruiz, quien representa la dirección del Hospital Universitario, nos va a contar en una diapositiva cuáles son, desde el punto de vista del hospital, los criterios de éxito de este proyecto, e inmediatamente con otra diapositiva les contaré simplemente cuáles son esos siguientes pasos. Claudia, por favor. Doctor Ginás, muchas gracias, muy buenos días. Para el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe fue fundamental el pasado. De larga data, todas las instituciones de salud trabajamos estadísticas, trabajamos indicadores. Particularmente nosotros habíamos desarrollado ejercicios previos en trabajo interinstitucional con otros hospitales en DRGs. Sin embargo, nos enfrentábamos a las dificultades de homologación de códigos CUPS, homologaciones de CIE 10 que fueran acordes para todas las instituciones. Habíamos recorrido un largo trabajo con toda la información,
la captación de datos a través de una bodega del Data Warehouse que manejamos en el hospital universitario y un trabajo de depuración importantísimo que a través del equipo de auditoría concurrente de la organización buscábamos, ya teníamos reconocidos cuáles eran las oportunidades de mejora de calidad de datos que teníamos y tratábamos de acercarnos a los profesionales a mejorar el tema de codificación. Esto no significa que los datos estuvieran equivocados. Si cualquier evaluador, auditor o demás revisa una historia clínica nuestra, se encuentra con bastante información de muy buena calidad, pero mal codificada. No tenemos la cultura del registro en casillas, difícilmente lo hacemos, difícilmente un médico que está interesado en el trabajo clínico, en la evolución y el resultado clínico del paciente, logra adaptarse de manera fácil al registrar en casillas. O no siempre logramos que las opciones que se tienen cuando se pretende hacer codificación sean las opciones más exactas que necesita el paciente, el médico, para mostrar cuál es la condición clínica de un paciente o cuál es la evolución de un paciente. Por eso fue fundamental todo este recorrido que hicimos para que a través de una decisión institucional de adquirir un software que nos permitiera hacer ese procesamiento de datos ya muy depurado de información de larga data, nos diera información real, acotada, que pudiera ser analizada y que reflejara la realidad de la actividad institucional. Muy importante el reto que como equipo nosotros teníamos que desarrollar y había la necesidad de tomar decisiones como quién iba a trabajar la información. En los ejercicios previos de DRGs, el acercamiento que habíamos hecho era personas independientes trabajando datos y encontramos que definitivamente esto no sirve. Es necesario que las personas responsables de cada una de las áreas sean las personas que como equipo se organicen, se reúnan y trabajen y repliquen en las áreas donde se generan los datos. Definitivamente el cambio tiene que ser cultural en la manera de cómo se registran los datos para poder hacer una buena captura de información. La alineación individual, esto no es un ejercicio que empiece y termine como la gran mayoría de veces queremos. Nosotros estamos acostumbrados a proyectos, inicio y fin. Esto es algo que, en palabras del doctor Ginás, el cielo es el límite. Uno puede pedirle a DRGs tanto como uno necesite. Por eso fue tan importante que nosotros hiciéramos renuncias. Y la primera renuncia fue cuando quisimos construir un conjunto mínimo básico de datos. Tenemos muchísima información, tenemos muchos datos que si uno le pregunta a cada persona, cada quien le parece importante lo de su especialidad, le parece importante lo de su área administrativa, le parece importante el interés particular que tiene cuando quiere desarrollar investigación. Fue necesario para nosotros hacer renuncias, por eso nos comprometimos con esos 73 campos inicialmente, esos 73 variables que íbamos a trabajar y renunciamos, por ejemplo, al tema de costos. Sabíamos que en ese momento no estábamos listos y fue una decisión institucional el que en ese momento no fuera costos. Pero sorprendentemente y derivado de otros proyectos que necesitaban ir avanzando, nos encontramos un año después con información muy depurada, de modo tal que en este momento ya podemos tener información clínico-administrativa, información de suficiente calidad como para enfrentar en el buen sentido de la palabra, pero en el sentido competitivo que tenemos los profesionales de salud, los médicos, poder con datos precisos, exactos, mostrar diferencias entre uno y otro que nos puedan servir a todos como motivador para que las cosas se hagan de manera adecuada. En últimas, ¿qué hemos logrado con esto? Sistematicidad. Tenemos una manera organizada de poder trabajar, tenemos unas renuncias adicionales que fue comprometernos con unos reportes específicos que vamos a analizar y que estamos trabajando a profundidad desde el grupo base y replicando con todos los profesionales para aún más ahondar en el análisis y ahondar en la calidad de la información que podemos proveer. El compromiso que sigue es aprovechar al máximo esta estrategia que hemos adoptado institucionalmente como un derrotero que nos permite mejoramiento continuo de la calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Cuál es el futuro? Y parte de esa diapositiva ha sido cubierta por mis compañeros anteriormente y por lo tanto me voy a enfocar solamente en dos puntos. El punto número 4,
que nos permite el análisis del desempeño individual de los médicos. Pensamos que es un insumo invaluable para poder hacer mejoramiento continuo de la calidad y para poder hacer la transformación cultural necesaria, de manera que el mejoramiento surja realmente de las trincheras y no de arriba hacia abajo. Y finalmente, algo muy relevante para nosotros y para muchos de nuestros compañeros en este ejercicio que nos precedieron, es poner esta herramienta al servicio de los sistemas de evaluación externa, para poder hacer una comparación de cualquier naturaleza que esté normalizada por el nivel de complejidad. De esta manera vemos nosotros el futuro. En nombre del doctor Juan Pablo Uribe, a quien agradezco públicamente por el respaldo desde la Dirección General de la Fundación Santa Fe de Bogotá a este equipo, a este proyecto, a esta apuesta, en nombre de nuestro grupo y ciertamente en el mío, gratitud inmensa por la oportunidad de haber presentado este material ante ustedes. Muchas gracias. Gracias mil a los presentadores de todo el equipo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Realmente